Los Cuatro Fantásticos llegan finalmente al UCM luego de varios tropezones y enredos previos para el propio UCM y para la familia fantástica. Representando el inicio del final para la saga del multiverso, por fin podemos hablar de los Cuatro Fantásticos, los primeros pasos. Bienvenidos gentecilla a un nuevo video. Yo soy Juan Esteban, pero me pueden decir Juanes, y los Cuatro Fantásticos primeros pasos nos trae a la primera familia de Marvel, quienes se enfrentan a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a equilibrar su papel de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus y su heralda Silver Surfer. Teniendo en cuenta la experiencia previa de esta familia en el cine, a pesar que la del 2005 siempre la defenderé porque no me parece tan mala como aquella otra del 2015, yo preferí entrar neutro a lo que expectativas respecta a la sala. Y me gustó, la verdad. No es que me haya sorprendido, pero definitivamente no solo me parece el mejor intento por representar a esta familia en el cine en la oportunidad más grande que se les presentaba. También es una película que no se le dificulta presentar a esta familia de forma satisfactoria para el punto en el que se encuentra el UCM. Y que en su material original regía bajo una dinámica bastante particular. Y esto lo consiguen optimizando tiempo para el desarrollo del grupo mediante elementos evidentes y otros específicos, aunque ambos aportan. Como todo el montaje del programa inicial de televisión en el que presentan pero no minimizan su origen. A mí este montaje me encantó cómo está montado, valga la redundancia. Está muy bien logrado porque dentro de este formato al que aluden de televisión empecé a conectar con los personajes genuinamente, creyéndome que estaba conociendo a versiones totalmente nuevas de estos personajes, logrando desvincularme de la mala imagen en mi cabeza que tenía guardada de las anteriores. Desde cero y en poco tiempo establecieron a estos personajes con convicción y sin prisa. A su vez, con elementos específicos que parecen ser predeterminados pero que aún así nos sumergen de todas formas en la historia, como el diseño de producción, la iconografía y en general toda la ambientación está muy bien lograda al tener un estilo retrofuturista tan particular. Ninguna de estas integraciones las sentí forzadas. Yo esta película la vi 2 veces y en ambas percibía una intención por manejar un ritmo agradable y con el que pudiera simpatizar en poco tiempo, cosa que en la primera mitad a mí me funcionó mucho con toda la dinámica que presentan de esta familia, y durante todo este tiempo la película va andando bajo un ritmo seguro. Pero en la segunda mitad, luego del primer encuentro con Galactus, la película en su narrativa empieza a caricaturizarse bastante, cosa que se podía ver un poco en la primera mitad, pero estaba controlado. Tampoco llegaban al punto de exagerar cosas en el guión para hacer quedar bien a los personajes y ya. Pero por la segunda mitad se agregan al guión cosas innecesarias, poco desarrolladas y sin cerrar, que terminan por exagerar su narrativa, mucho más de lo que lleva de por sí cualquier película de superhéroes. Empezaré por el manejo de Galactus en general, y es que este personaje carga con un potencial tan grande que, o sea, solo con añadir a este personaje con o sin un guión claro, ya le daba mucha tela de dónde cortar a esta película. Y lo hacen en su derrota más que todo, pero creo que le faltó ese mismo nivel de trabajo a su presentación, cosa que se intenta a través del personaje de Silver Surfer, pero Galactus como personaje es justificado sobre sus motivos y propósitos de una forma muy sencilla. La forma en la que lo puedo describir es que Galactus aparece y ya. Y ahí sí empieza todo el conflicto. Creo que si hubieran solo intentado dejarnos claro el por qué es el devorador de mundos, sin ahondar tanto en él, o simplemente ir dejando pistas concretas, no ambiguas de su origen, hubiera adquirido una presencia mucho más grande. Porque sin esto, la película lo reduce a soy un dios extraterrestre muy malo, como si fuese el primero en el UCM. Y se intenta esto con las muestras que tomó Herbie del planeta, pero este argumento de Reed Richards de solo sé que es un ser mucho más complejo que nuestra propia existencia, es como, sí, así como lo fue Thanos o el juez en Eternals. Creo que con este argumento y la manera en la que introducen el propósito de Galactus, este personaje puede volverse un poco reemplazable. Ese mismo argumento se puede aplicar con un episodio de What If de qué pasaría si los Skrulls fueran malos. Ni en 10 años entendería su composición, ya no digan su existencia. Nos llevaría 10 años en terminar el guión si nos ponemos a pensar en eso más bien. Hay cosas en la narrativa que están de más para generar tensión cuando ya había la suficiente y que no tienen sentido, como cuando logran escapar de Silver Surfer y de Galactus y que ya hay suficiente tensión con el parto de Sue Storm y que Ben Grimm dice, chicos, ¿qué creen? Nos quedamos sin gasolina. Se me hizo innecesario y además, ¿cómo es posible que al Dr. Reed Richards, que le hizo un montón de pruebas a su hijo, perfeccionó los trajes, teletransporta huevos, se le olvidó verificar si tenían gasolina en la nave que los llevaría a enfrentar a un monstruo
monstruo que nunca antes habían visto. Y también hay subtramas que introduce y nunca sabemos qué pasó con ellas, como la relación química, no sé, de la mole de Ben Grimm con el personaje de Rachel Rosman, interpretado por Natasha Lyonne. Nunca sabemos qué pasó con ellos, con su química / romance, lo que sea que intentaron decir. Y algo positivo que encuentro aquí es que el personaje de Ben Grimm sí logra transmitir, sobre todo en la primera mitad, esa nostalgia y tristeza interna por su apariencia. A pesar de que se ve algo en parte superado, no le deja de pesar a este personaje. Algo que la película del 2005 también toma en cuenta y que lo toma más directamente, pero en ese caso sí siento que lo hicieron como al extremo y al absurdo completo. Aquí lo consiguen bastante bien y de una forma más sutil. Otra cosa que intenta sumar, pero siento que le pesa a la película, es la comedia poco efectiva del personaje de Johnny Storm. Es extraño porque nos muestran a este personaje como, sí, bromista, simpático, pero que le tiene un gran respeto a las misiones y al grupo. Y justo cuando percibías algo así porque lo ves comprometido, va y suelta un chiste que pone en el piso no solo lo que pensabas de él, sino también pone en el piso la escena, el momento, y te abstrae de la experiencia. Sobre todo con ese chiste una y otra vez de Silver Surfer, si la tabla de surf era parte de su cuerpo, no, yo decía, ya, no da risa, no da risa. O también en el final, los 3 hombres intentando ajustar el asiento del bebé Franklin, súper innecesario, la verdad. Y comparándolo con el propio Marvel, personajes como Sentry en Thunderbolts recientemente tienen mucho mejor suministrada la comedia en toda la película, porque solo siendo él mismo ya es gracioso, y aquí con Johnny Storm todo lo contrario, es bastante forzado. Hay cosas técnicas que tampoco me convencieron, como lo es el CGI, no completamente, porque me parece que en su mayoría está bien logrado. Con las cosas importantes como son los poderes de los Cuatro Fantásticos está bien logrado, pero en las escenas en las que no lo está, es muy fácil darte cuenta de que algo le faltó, y esto para mí es muy evidente con Franklin. Los cortes de cada plano entre bebé real y bebé CGI son muy evidentes. Incluso hay un plano que me dio mucha risa, voy a dejarlo aquí si lo encuentro, en el que Galactus ya se llevó a Franklin, y el Franklin, con una para nada evidente pantalla verde, hace una cara como de las fotos que te toman en la montaña rusa, así tal cual, me dio mucha risa. Y su Storm en la batalla final, me encantó el trabajo de Vanessa Kirby, pero también hay una escena bastante inverosímil en el que también se sienten los cortes de una toma a otra sin fluidez en su continuidad, que era esta en la que Sue Storm en el carro volador recibió un impacto, ella y el auto, por Galactus. Corte a un plano de Vanessa Kirby desmayada, recién peinada, en el que se nota que un minuto antes le estaban retocando el maquillaje y el director dijo, maquillaje, retírense, rodando. Y como les digo, con todo esto hay diálogos empalagosos que terminan por reducir a la película a una lectura infantil de 1, 2, 3, 4 fantásticos, pero justo después ponen cosas crudas y fuertes. Pero a pesar de todo eso, que yo considero que no es la primera vez con la que Marvel sale con cosas así, esta película no tiene relleno ni escenas de más, todo lo que se presenta aporta, así no se vea bien, y definitivamente logra algo súper valioso, y es darle una identidad digna a los Cuatro Fantásticos, una en la que se sientan como verdaderos héroes inteligentes que tienen una gran química, a diferencia de la química del equipo en la versión del 2015, en donde yo creo que hasta una obra de teatro actuada por reclusos en una cárcel tiene más química que ese elenco. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Los Cuatro Fantásticos, los primeros pasos, le hace justicia a la primera familia de Marvel. No es perfecta, tiene algunas cosas en su desenlace que la hacen tambalear un poco, pero es una película bien lograda para las referencias que teníamos, y que hace bien su trabajo de presentar dignamente al equipo y de conectar sus eventos con lo que nos espera en Avengers Doomsday. Así que yo finalmente a los Cuatro Fantásticos primeros pasos le doy un 7.5 de 10. Ahora déjenme saber ustedes qué tal les pareció esta película. ¿Están satisfechos? ¿Qué creen que Doom haga con Franklin en Doomsday? Y si se creen ese cuento de que Galactus ya está derrotado, o si eventualmente va a regresar. Como sea, si es la primera vez que ven uno de mis videos, les recomiendo suscribirse para que no se pierdan ni uno solo, y si ya estaban aquí, confírmelo dejando su like y compartiendo este video para que cada día seamos más. En mis redes sociales me pueden seguir como @JuanesMob en TikTok e Instagram. Todos los enlaces los dejo aquí en la descripción. Vean ese contenido por allá y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Saluda a la cámara. Llamas a mí.